Hoy hablaremos de agua contaminada en la GAM. El agua es un recurso indispensable para la vida, ya que mantiene el equilibrio necesario para la subsistencia animal y vegetal y contribuye al desarrollo de las distintas actividades que realiza el ser humano. Pero el mal manejo de este recurso puede ser un elemento de afectación para la salud. La acumulación de una o más sustancias ajenas al agua puede generar una gran cantidad de problemas de salud e incluso atentar contra la calidad de vida de los seres vivos. Esto fue lo que ocurrió el pasado mes de enero, cuando más de 107,000 personas de distintas comunidades de San José se vieron afectadas por la presencia de sustancias contaminantes en el agua. Para ampliar más sobre este tema, nos acompaña el doctor Roberto Urcullo Solórzano, coordinador del Laboratorio de Hidrocarburos del Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química, CELEC, de la Universidad de Costa Rica. Roberto, bienvenido a Conciencia. Yo le agradezco mucho que usted haya dejado sus ratitos en el laboratorio para compartir importante conocimiento con nosotros. No, agradecerte a vos por la invitación, sin duda alguna. Es muy bonito poder compartir y contar un poco lo que hacemos. Y sobre todo con todo lo que ha pasado con respecto a aguas en los últimos días. Empezamos hablando del CELEC. Usted es un investigador del CELEC. ¿Qué es el CELEC? ¿Cuándo se fundó? Toda esa parte histórica a mí me interesa mucho, Roberto. Sí, no solo soy parte del CELEC, creo que soy un admirador del fundador del CELEC, don Orlando Bravo. Y creo que soy un admirador del CELEC, el CELEC en general, pero del fundador soy un admirador porque tenía una visión de investigación hacia la sociedad. Era un excelente investigador, don Orlando Bravo. Él estuvo en muchos proyectos de investigación, un excelente electroquímico, una formación muy académica. Bueno, fue profesor de un montón de personas, pero también tenía esa idea de poner esa investigación al servicio de las personas, y esa fue la idea con la que nació el CELEC, ¿verdad? Y por eso creo que soy no solo un admirador de él, sino de la idea del CELEC, que es un poco hacer investigación básica, pero ponerla al servicio de las personas. La sociedad y a la sociedad costarricense. Sin duda, y eso hace que vayamos en concordancia con los pilares de la universidad. ¿Cuándo fue fundado el CELEC? Eso fue en los años 80, no recuerdo la fecha exacta ahorita, pero... Y los objetivos, bueno, ya más o menos usted los estableció. Propiamente, esa visión que tuvo don Orlando, ¿verdad? Se transformaron objetivos en aquella época, han sido mantenidos, han sido transformados, coméntenos. Sí, sin duda el CELEC ha ido trabajando un poco al servicio de la sociedad. Ahí vendemos el servicio a la ARECEP, ¿verdad? De los análisis de combustibles. Ahora, inclusive con la nueva resolución que hizo la ARECEP, también se vende el servicio directamente a las gasolineras. ¿Ustedes hacen el control de la gasolina, del diésel? ¿Súper regular? En la resolución específica esta que le mencionaba, sí, nosotros hacemos el control de las gasolinas súper regular y diésel. También hacemos los controles de GLP, del gas que se utiliza para los vehículos, correcto. Y tenemos abiertos un montón de cosas. Últimamente hemos estado trabajando, y realmente me gustaría comentárselo, hemos trabajado también en diversificar esa parte de idea, que vuelve un poco a la idea que tenía don Orlando Bravo, ¿verdad? De nunca quedarse ahí, sino seguir al servicio de la sociedad. Nosotros hacemos análisis de combustibles, pero al ir cambiando la sociedad, también tenemos que ir cambiando el centro, y hemos empezado a trabajar también un poco con hidrógeno verde. Hay una de las personas que hizo su doctorado en hidrógeno verde y ha ido trabajando, y sin duda alguna hemos sido parte de la hoja de ruta que se hizo junto con el Ministerio de Salud y con la Alianza Francesa para el Desarrollo y con el MINAE. Hicimos una hoja de ruta en cómo debemos continuar para poder implementar la electromovilidad en Costa Rica. Entonces, sí, no me gustaría como que se nos encasille solo en hidrocarburos, sino, como le decía antes, intentar tener un centro al servicio de la población. Y además cumplen con los 3 ejes esenciales de la Universidad de Costa Rica: investigación, correcto, docencia y acción social. Correcto. Están muy activos en la parte de acción social ustedes. Estamos activos en la parte de formación. Inclusive recuerdo no hace muchos años que fuimos parte de un proyecto muy bonito que se llamaba Fútbol por la Vida, que era intentar llegar a las localidades, digamos, con más baja accesibilidad,
Y la idea era que en este Fútbol por la Vida existían muchos futbolistas que llegaban, motivaban a los muchachos, pero al final hicimos una cosa que se llamó Ciencia por la Vida, que fue un día de ciencia en donde trajimos a las personas, les hicimos laboratorios, les enseñamos lo que era la ciencia, los llevamos al planetario, les dimos un camino por la universidad y realmente fue muy bonito saber que hace no muchos días me topé de hecho a la persona que organizaba esto y me decía, hay muchos muchachos que todavía dicen quiero ser científico. Entonces sí, hacemos también esa parte. Importantísimo. 20 servicio. Ustedes realizan mucho, diferentes servicios para la comunidad. Coméntenos de esta parte. Tenemos varias direcciones en la venta de servicios. Una de ellas es, como le mencionaba anteriormente, le vendemos el servicio a la ARECEP, que es el ente que se encarga de hacer la regulación de las gasolinas. A partir de la apertura, con la resolución que salió en el 2021, también les vendemos el servicio a las gasolineras de control, pero también vendemos otro tipo de servicios, en general servicios de electroquímica, hemos tenido servicios de polímeros con empresas farmacéuticas. Actualmente, de hecho, estamos haciendo una negociación con una empresa que quiere ver problemas de corrosión, que sigue siendo electroquímica. Y como le decía, también hacemos el servicio de asesoría, como con la Alianza Francesa para el Desarrollo y la hoja de ruta nacional, que se continuó también con la GIZ, intentando ver cómo hacer el reciclaje, la segunda vida de las baterías. Entonces tenemos esas varias direcciones. En días pasados, hace unas semanas, Roberto, tuvimos la situación con respecto a las aguas de diferentes cantones, Tibás, Goicoechea y Moravia. ¿Cómo se involucró la Universidad de Costa Rica en términos generales en los análisis de estas aguas? A ver si nos comenta. Bueno, un poco la visión esta de la venta de servicio, de la asesoría y sobre todo porque la palabra salía en hidrocarburos y nosotros tenemos el laboratorio de hidrocarburos. Una de las personas que de hecho trabajó en algún momento con la ARECEP, ahora es parte de Recopel, dijo, ¿por qué no llaman a los especialistas en hidrocarburos, que es el laboratorio de hidrocarburos? Entonces tuvimos el llamado del Ministerio de Salud, quien nos pidió que por favor, si podíamos de alguna manera asesorar o dar la consulta de lo que estaba pasando. Eso ocurrió un viernes en la noche y después de ahí arrancamos con todo el proceso que... Y en menos de una semana ya ustedes tenían un resultado contundente, sí. Que eran silenos, eran 3 tipos de silenos, según le entendía usted en la conferencia de prensa. Es importante decir que esa es la sustancia primaria que vimos, ¿verdad? Habían otras cosas que, como lo decía yo en la conferencia de prensa, salen debajo del límite de detección de lo que nosotros podemos ver. Entonces, una de las principales ideas para seguir la investigación era poder intentar conseguir muestras previo a esos días que los recibimos. Yo en la conferencia de prensa lo mencionaba, que al tener concentraciones ya tan bajas, digamos, podemos determinar el sileno con seguridad y tal vez las otras que quedaran debajo del límite de detección que tenemos, podríamos darle trazabilidad. Excelente. Vamos a hacer una primera pausa, ya regresamos con todos y todas ustedes. Según el Informe Mundial de la ONU sobre el desarrollo de los recursos hídricos, más de 2.000 millones de personas en el mundo carecen de acceso a agua potable y saneamiento básico. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Roberto Urcullo Solórzano, quien es el coordinador del Laboratorio de Hidrocarburos del Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química, conocido como CELEC, de la Universidad de Costa Rica. Roberto, usted nos decía que ustedes recibieron una llamada del Ministerio de Salud para que se involucraran. ¿Cómo se integran los otros 3 centros de investigación de la Universidad de Costa Rica? Sí, cronológicamente lo que pasó fue que ellos nos contactaron un viernes a finales de la tarde, entonces nosotros recibimos las muestras y el sábado empezamos a hacer los primeros análisis. Nosotros vimos que había realmente una contaminación que era no igual a lo que debería ser un agua potable y entonces empezamos a darles algunas guías de qué podríamos estar viendo. Recuerdo que ese sábado, de hecho en la noche, nos reunimos junto con Recope, la AIA, el Ministerio de Salud, y yo creo que eso fue una de las principales cosas que hicimos, que fue establecer una ruta de muestreo, porque si seguíamos muestrando diferentes puntos, no íbamos a tener una sistematización de hacia dónde podía ir la contaminación, y eso fue uno de los principales, digamos, hallazgos que encontramos rápidamente, que era si podemos muestrear previo al plantel, después del plantel,
y ambas muestras están contaminadas, entonces no es algo que está saliendo del plantel, sino que tiene que ser previo al plantel. Y así continuamos hasta arriba, ¿verdad? ¿Cómo se unen los demás centros? El domingo nosotros empezamos a hacer las mediciones, como le mencionaba anteriormente, las concentraciones eran muy bajitas, entonces necesitábamos equipos que tuvieran mucho mejor resolución y especialistas en muchas áreas, porque todavía no sabemos de qué hidrocarburo estábamos hablando. Entonces intentamos el SICA por su experiencia en plaguicidas, su experiencia en toma de muestras de agua, intentamos el CIPRONA, que es especialista en productos naturales y en sistemas orgánicos, y el CICIMA, que es especialista en materiales y que tiene muchas técnicas espectroscópicas, cromatográficas, etcétera, etcétera, o de fluorescencia, en el caso del CICIMA. Y con esto entonces podemos abarcar muchas fuentes diferentes, digamos, de contaminación en muy poco tiempo. Entonces el lunes empezamos nosotros a distribuir las muestras, les dijimos que más o menos sospechábamos por dónde andaban las contaminaciones para que ellos pudieran corroborarlo. Y la palabra importante era dar confiabilidad de lo que estábamos diciendo, porque si nosotros hablábamos de sospechas podemos un poco confundir a la gente. Ustedes participaron en muestreos posterior a las iniciales que recibieron el viernes. Eso fue parte, como le decía, de lo más importante de la estrategia, cambiar un poco, y de hecho ahí con ayuda de la experiencia del SICA y de don Mario Macís, principalmente nosotros dijimos, déjennos muestrear con nuestros equipos que vayan pensados para hacer las mediciones que queremos hacer. Entonces sí, a partir del domingo el SICA entró a hacer los muestreos ya con botellas de vidrio, que fue uno de los principales cambios. El plástico, como usted sabe, tiene cadenas hidrocarbonadas, ¿verdad? Entonces, si estamos detectando hidrocarburos y lo estamos tomando con plástico, ahí podemos tener algún tipo de contaminación cruzada. Entonces, empezar con botellas de vidrio, llenarlas hasta el final para evitar que se nos escaparan los volátiles, los compuestos volátiles, refrigerar las muestras, tener una cadena de custodia desde el inicio que estuviera marchamado y que supiéramos de dónde venía. ¿Cómo definimos qué es un hidrocarburo? Bueno, la definición, digamos, teórica de qué es un hidrocarburo es una cadena que tenga carbono e hidrógeno. Dentro de estas cadenas hay naftalenos, hay otros tipos de compuestos, las gasolinas. Ahora, ese límite, de hecho, alguna persona me decía que yo ponía de ejemplo el alcohol cuando hablaba en las conferencias de prensa. La idea del alcohol era un poco dar esa idea de qué compuestos orgánicos. Lo que pasa es que orgánicos es desde el punto de vista como nosotros vemos en química. Si yo hablaba de compuestos orgánicos, pues en la población orgánico es aquello que no tiene químicos, más bien es. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que es una definición muy química, ¿verdad?, de qué es carbono e hidrógeno, pero en términos generales para la población son naftalenos, gasolinas y este tipo de compuestos que tienen cadenas largas de carbono e hidrógeno. Ustedes determinaron, que fue el motivo de una conferencia de prensa, que se trataba de silenos. Correcto. En plural, tres tipos, tres variedades. ¿Cómo le llaman ustedes a esto? ¿Y qué es un sileno? Un sileno es un benceno que tiene 2 metilaciones, y esa es por lo que puede variar, porque desde el punto de vista químico, digamos, el benceno se puede modificar en 3 puntos diferentes. Entonces, si los metilos están uno a la par del otro, o si están en posición uno con uno intermedio y el otro, o si están opuestos, tienen diferentes nombres, que se llamarían para si está acá, orto si está en una posición uno adyacente, con uno intermedio, o meta si están a la par. Y eso cambia sus propiedades químicas, o puede cambiar sus propiedades químicas. ¿Y en qué se usa el sileno? A ver si nos explica en términos generales. El sileno, hoy oía a un periodista que hacía una frase coloquial que decía: el sileno puede aparecer desde los zapatos que tengo hasta los plásticos que consumo. El sileno es un disolvente muy ampliamente utilizado. Creo que la mejor manera, o donde nosotros más lo vemos, es en el CINER. El CINER usa sileno como mezclas, pero se usa en general como disolvente en muchas industrias. Incluso la de cuero. Incluso la de cuero. Para curtir cuero y todo ese tipo de sí, cosas. Inclusive dentro de esa discusión que se tenía de si es un precursor o no es un precursor, si salió un precursor, en realidad el sileno es tan buen disolvente que puede ser usado como disolvente inclusive para sustancias ilegales, ¿verdad? Es un muy buen disolvente. Si no tenemos agua, si no podemos usar el agua como disolvente, el sileno es un muy buen candidato, y por eso todas esas aplicaciones. Ya. ¿Nocivo para la salud?
Bueno, Ariel, el regente químico de la universidad, hacía bien la mención de que es nocivo y las concentraciones. El sileno en las concentraciones por debajo, o las concentraciones en las que nosotros veíamos, lo que puede producir son algún tipo de diarrea, algún tipo de mareo, vómitos, como bien lo mencionaba el regente químico de la universidad, pero a largos plazos no tiene ninguna afectación. En general se secreta por la orina. Irritación de la piel también. Irritación de la piel, correcto. O sea, se puede tomar y no hay un efecto inmediato que pueda ser percibido por la ingesta del sileno. La respuesta a esa pregunta, ahí es donde uso el ejemplo del isopropanol. Hice la declaración antes porque varias veces he oído colegas que me dicen que tengo que especificarlo, pero a mí me gusta la analogía con el alcohol porque nos hace entender un poco el efecto de la concentración. Si yo consumo 2 tragos de whisky o de cerveza o de vino, probablemente a mi cuerpo no le pase nada. Tal vez si no estoy muy acostumbrado me siento un poco mareado o alguna de esas cosas, pero si yo lo consumo en una concentración muy alta, podría terminar inclusive muerto, ¿verdad? Lo mismo pasa con el sileno. La concentración permitida en aguas máxima es de 500 partes por billón. Eso significa microgramos por litros. O a veces, para uno saber qué es una parte por billón, la mejor manera de verlo es si hubiéramos 500 personas en 1 billón de personas. Eso es más o menos las concentraciones de sileno que se permiten en el agua. Cuando nosotros hicimos los muestreos, ya esas concentraciones estaban por debajo de ese límite. Es muy volátil, dijeron ustedes. Es volátil, correcto. Por eso la importancia de los muestreos, que usted dijo que tenían que estar esas botellas de vidrio completamente llenas. Correcto. Además, los tiempos que podrían estar en un acuífero es de 1 a 6 días. Eso varía un poco con las condiciones, si la tubería cerrada, si había tierra o alguna de estas cosas. Sin embargo, le habla de un poco de la concentración tan baja que nosotros encontramos. De acuerdo. Hacemos una segunda pausa, ya regresamos. Cada día miles de niños y niñas mueren a causa de enfermedades asociadas con agua potable contaminada, saneamiento deficiente o malas prácticas de higiene. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Roberto Urcullu, particularmente sobre los análisis que hizo la Universidad de Costa Rica en las aguas de Tibás, Moravia y Goicoechea. Roberto, esa coordinación con acueductos y alcantarillados, el Ministerio de Salud, quisiera que haga una referencia breve al respecto. Sí, yo, previo a que la universidad se incorporara, digamos, yo lo desconozco, que creo que ha sido el punto más álgido entre ambas instituciones. Lo que sí puedo decir es que ese sábado, cuando nos coordinó el Ministerio de Salud, fue una reunión bastante cordial entre el Ministerio de Salud, el AIA, Recope y la universidad. Fue muy cooperativa, para serle sincero. De hecho, Recope aportó las partes para la limpieza del agua, el AIA estuvo muy abierta a que nosotros tomáramos las muestras como nosotros queríamos. Y bueno, creo que la coordinación fue tan buena que en poco tiempo pudimos nosotros como Universidad de Costa Rica tener los análisis listos. O sea, fue muy acertado que el Ministerio de Salud acudiera a la Universidad de Costa Rica. Sí, sin duda, yo sí lo creo. Importante eso de destacarlo. ¿Se pudo determinar el foco exacto de contaminación, ese punto donde supuestamente alguien vino y depositó sileno? Es muy complejo determinarlo, porque yo lo que le puedo decir es que si hay alguna contaminación que se da en un momento y no es un continuo, entonces si usted nos contacta y nos dice en menos tiempo, digamos el menor tiempo posible, es mucho más fácil darle la trazabilidad, porque entonces uno puede hacer las determinaciones, ir paralelo haciendo las cualificaciones, pero podemos ir haciendo las determinaciones río arriba hasta encontrar un no detectable. Al pasar tantos días, las concentraciones más altas más bien están en el río abajo, digamos, más bien en el acueducto. Entonces es muy difícil poder dar con certeza cuáles son esos puntos, al menos que se tuviera algún tipo de cámara o algún tipo de sistema que pudiera darle esa trazabilidad. Se presentó una denuncia al Ministerio Público, se va a hacer la investigación que yo creo que procede,
¿Se podría determinar algo más de lo que sabemos en este momento? Yo creo que ahí son ellos las autoridades pertinentes para poder decirlo. Yo lo que he escuchado es lo mismo que usted me comentaba, lo he visto en los periódicos, y cómo hagan ellos ese trabajo, digamos, no lo conozco, digamos, no es mi área de experticia. Estando nosotros atendiendo la situación de esos 3 cantones, surgió la de Turrialba, correcto, donde los vecinos hacían una denuncia de que también olía a gasolina particularmente. ¿Están o participaron ustedes de los muestreos en Turrialba? A ver si nos comenta cuál fue el quehacer, digamos, de los 4 centros de investigación con respecto a las muestras de Turrialba. Sí, nuevamente nos contactaron, ¿verdad? Empezamos a hacer los muestreos, bueno, el lunes fue que se empezaron a hacer los muestreos, si yo mal no recuerdo, con el SICA, y estamos en ese periodo de caracterización nuevamente de lo que sea que está presente en las aguas. Lo hemos dicho, cueste lo que cueste, la Universidad de Costa Rica va a apoyar siempre a la sociedad costarricense en aguas y en cualquier otro tema. A ver si comentamos al respecto. Sí. La importancia de que sea 4 centros de investigación de la Universidad de Costa Rica participando en un problema tan complejo de salud pública. Yo quisiera entonces en este caso decirle, podría concluir con lo que inicié. Yo sinceramente admiro mucho al fundador del CELEC porque él decía que la universidad tiene que estar al servicio de la población, y precisamente eso fue su guía principal a la hora de hacer el CELEC. Él desde el inicio, él fue parte de cuando hicieron las represas, pensaba que la electroquímica y la química, la ciencia en general, y fue uno de los principales partidarios porque la universidad fuera a la comunidad a ver sus necesidades. Entonces, sin duda yo estoy de acuerdo con usted, como le decía, admiro mucho esa vocación de ir de la universidad al servicio del pueblo, y creo que sí, que es fundamental, sin lugar a dudas. Además creo, y si me permite, ahí le robo, disculpe el más tiempo en la respuesta, creo que el poder unir centros de investigación es algo que se hizo muy bien, porque al tratar a veces feudos, no vemos un panorama muy grande. Existe este teorema del elefante, no sé si usted lo ha escuchado, que tenían los indios, que dice que depende por dónde yo toque el elefante, podría decir que el animal es un animal con trompa grande, pero otros podrían decir, no, es peludo, porque yo solo estoy viendo la parte de atrás o solo estoy viendo la de adelante. Pero si nos unimos todos a ver el elefante, entonces podríamos decir, sí, es un animal peludo, que tiene una trompa, que tiene orejas, que tiene patas gruesas, que son arrugadas, etcétera, etcétera, y podemos ver mejor todo ese panorama. Y aquí incluyo la coordinación que usted resaltó con la institucionalidad pública. En este caso en particular, Acueducto y Alcantarillados y Ministerio de Salud, pero puede ser mañana Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el ICE y muchas otras, la misma caja. Sí, sin duda. Además, también agradecerle a las autoridades universitarias, ¿verdad?, que creo que están quedando un poco por fuera, porque el día sábado, que cuando yo empecé con lo de los análisis, contacté a la vicerrectora de investigación y ella me dijo, cuente con lo que necesita. Y a partir de ese punto me olvidé de la parte administrativa, de que se había que pedir personas que abrieran portones, que se había que tener... Creo que la vicerrectora, bueno, usted en su posición de rector, pero también los directores de los centros nos dieron la carta verde para utilizar los recursos de la universidad, los tiempos de los investigadores, los equipos y todo, y fue muy fácil, digamos, la parte organizativa, y creo que eso es de resaltar. Si antes resalté la comunicación que tuvimos ese sábado, también quiero resaltar el trabajo de las autoridades universitarias. Resalto su comentario con respecto al fundador del CELEC, al señor Bravo. Esa es la Universidad de Costa Rica y esa es la universidad pública que requiere nuestro país, completamente al servicio de la sociedad costarricense. Sin duda, sin duda. Creo que eso marca una diferencia entre nosotros y muchos otros países, ¿verdad? Roberto, nos queda un minuto. ¿Esto se puede repetir en cualquier momento, en cualquier río? ¿Alguien lo puede encontrar gracioso? Sí, lastimosamente creo que, bueno, no es mi área, pero lastimosamente cuando tomábamos las muestras veíamos que realmente esas tomas estaban muy al aire libre, entonces sí se podría repetir, está un poco descuidado esta parte, ¿verdad? De hecho,
no es una cuestión que esté diciendo yo, ya lo dijeron las autoridades, lo dijo el nuevo presidente de la AIA, lo dijo la ministra de Salud en algún momento. Está un poco descuidado esta parte, y al estar un poco descuidado, al estar abierto, sin duda alguna somos susceptibles a que ocurra en futuras ocasiones. Lamentablemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los 4 centros de investigación que han estado a tiempo completo atendiendo esta crisis de salud pública en nuestro país. Y a usted las gracias por la invitación. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, nos encontramos de nuevo en este segmento que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Al tener concentraciones ya tan bajas, digamos, podemos determinar el sileno con seguridad y tal vez las otras. El sileno es un líquido incoloro y de olor dulce que se inflama fácilmente. Durante semanas hemos escuchado hablar sobre este hidrocarburo, una de las 30 sustancias químicas más producidas en la industria y que también se encuentra naturalmente en el petróleo y en el alquitrán. El sileno se usa como disolvente en la imprenta y en las industrias de caucho y cuero. También se usa como agente de limpieza, diluyente de pintura y en pinturas y barnices. El uso tan variado que tiene este líquido hace que esté presente en grandes cantidades en el medio ambiente, y de ahí el riesgo a convertirse en un contaminante. Pero también el investigador nos dijo: digamos, el menor tiempo posible, es mucho más fácil darle la trazabilidad, porque entonces uno puede hacer las determinaciones. Trazabilidad se refiere a la posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de producción y distribución de bienes de consumo. En este caso, el investigador nos habla de la complejidad de identificar el origen de la contaminación debido a que ya había pasado cierto tiempo y la concentración del contaminante se había diluido en el agua del río y había llegado hasta un acueducto. Esto fue Conceptos. Les invito a acompañarnos en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.